hermanos. Desde ya te pedimos muchas bendiciones por Jorgito, por su familia, que este mensaje que este día nos trae nos llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos. Hoy sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias pues por permitirme acompañarlos este día. Era el tema que el Señor me permite esta noche es un tema muy especial para mí, ¿verdad? Porque habla de las miradas de Jesús con alguien muy especial para Él. Alguien que en su momento pues llegaba a convertirse en la piedra donde nuestro Señor depositó su confianza para que nuestra iglesia naciera. A ver, ¿quién me dice quién es? ¿Quién? Pedro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora las tres miradas que Jesús le dio a Pedro para poder él transformar el corazón de Pedro. ¿Ustedes saben algo de Pedro? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿cómo era Pedro? ¿Era contento? ¿Ah? Pedro era enojado, era un carácter increíble, era pescador, era impaciente, le gustaban las cosas al pas, ¿verdad? Así era Pedro. ¿Usted confiaría algo así tan maravilloso como su iglesia en alguien así? ¿Sí? ¿Confiaría en alguien así como Pedro? Vamos a ponérsela así. ¿Confiaría en alguien así como Pedro para criarle a su hijo? ¿Ah? ¿Por aquí? Pero ¿sabe lo que pasó? Que el Señor sabía y sabe vernos. ¿Ah? Y esas miradas de las que vamos a hablar ahora fueron las que le fueron dando y fueron transformando el corazón de Jesús. Mirada que en su momento quizás nosotros pudimos haber recibido. Nosotros hemos sido elegidos por el Señor. Él nos ha visto, ¿verdad? Contrario a que lo que dicen nuestros hermanos, ¿verdad?, esperados, que dicen que nosotros elegimos a Cristo. No es así. Él nos elige por nuestro nombre, así como eligió a Pedro. Cada mirada que el Señor le hizo a Pedro llevaba un mensaje, así como cada mirada que nos hizo y nos ha hecho a nosotros. En el Evangelio según San Juan, antes de leerlo, o sea, yo quiero que los que han venido en pareja se vuelvan a ver. A ver, vuélvanse a ver. Y hágale a su pareja una mirada de que usted lo eligió. A ver, usted lo eligió. ¿Ah? A ver, ¿sintieron esa mirada? ¿Sintieron que sí era, que lo eligieron o que la eligieron? Normalmente cuando hacemos esto, siempre nos da risa, nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Ay, la voy a ver. Porque ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando después de mucho tiempo de casados dejamos de vernos, y el Señor nunca deja de vernos. Él siempre está viéndonos a los ojos, está viendo nuestras actitudes, está viendo nuestros cambios. Entonces dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano, Simón, y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Fijando en Jesús su mirada, él le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Cuando inicia el Evangelio, ¿verdad?, habla de que Andrés va a ver a su hermano
Y le va a decir con emoción, mira, fíjate que hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Imagínense esa alegría. ¿Todos hicieron ya o todos han hecho el retiro de iniciación? ¿Sí? A ver, levanten la mano todos. Quiero ver si se me queda alguien que no lo ha hecho. ¿Quién no lo ha hecho? Levante la mano. A todos, muy bien. Entonces podemos hablar de esto en confianza. ¿Qué sintieron ustedes cuando salieron del retiro? ¿Qué sintieron? ¿Qué vivieron? ¿Quién me dice? A ver. Aquí Rafa, lo voy a hacer dedocráticamente. Rafa, voy a bajar un ratito. ¿Qué sentiste después del retiro? La verdad sentí paz, salí con más paz de como había entrado y dicha y como que con entusiasmo para hacer las cosas mejor. Gloria a Dios. ¿Te sentiste abrazado por Dios? ¿Te sentiste elegido? Ese día el Señor te dijo ese fin de semana, Rafa, sos de los míos, venite, ya no estés allá. Entonces así llamó el Señor a Pedro, bajo esa visión. Imagínese qué emoción, ¿verdad? Póngase en las sandalias de Pedro. Qué emoción que el Señor lo llame y lo elija. Muy bonito lo que nos contaba Evaristo de Santo Tomás. Y además de eso, ¿sabe que Santo Tomás robó la bendición para nosotros? Él obtuvo una bendición para nosotros. Voy a quitar la palabra robar porque se oye feo, pero él obtuvo una bendición. ¿Usted sabe cuál es la bendición? Dichosos los que creen sin haber visto. Y los que estamos aquí creemos sin haber visto, ¿verdad? Entonces, ¿quién consiguió eso? Santo Tomás. ¿Ya? Porque en su momento, en su incredulidad, él logró que el Señor nos dijera eso. Pero regresemos a Pedro. Esa es la mirada que el Señor nos ha hecho cuando nosotros llegamos a Él. Cuando el Señor nos elige, es la mirada de la elección. El Señor nos ha elegido para que seamos parte de su equipo, que seamos parte de ese grupo que Él quiere, trabajando para que su obra crezca. Imagínense qué alegría. Todos hemos sentido esa emoción al salir del retiro, cuando sentimos que todo va a cambiar, que todo va a ser diferente, ¿verdad? Pero cuando nos dicen, cuando termine el retiro y nos dicen, ahora vamos allá afuera, ¿verdad? Ahora viene lo bueno. No, hombre, ahí quisiéramos quedarnos todos adentro de la casa de retiro, ¿verdad? Mire, no podríamos quedarnos unos 2 días más, ¿verdad? Pues sí, porque así agarro más fuerza, pues, ¿verdad? Entonces, sabe, Pedro también lo vivió, ¿verdad? Nos vamos ahora. Entonces, tenemos la primera mirada que cambia el corazón de Pedro. Es la elección. Esa es la primera mirada, en la cual Pedro siente la emoción de que el Señor lo escogió y se anima, ¿verdad? Así como salimos del retiro, no, hombre, sí, con todo al retiro, y vamos a servir, y vamos a dar esto, y vamos a hacer aquí. Y los miércoles, ¿verdad? Los miércoles no me sacan de las asambleas. Ahí voy a estar, ¿verdad? Y voy a ser de los primeros. Así salimos. Y Pedro así se sintió, ¿verdad? Porque así lo vio el Señor. Lo escogió, lo eligió. Entonces la primera mirada que el Señor hace a nosotros es de elección, ¿verdad? Vamos al Evangelio según San Lucas. Dice, del capítulo 22, del 61 al 62. El Señor se volvió a Pedro. Recordó las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Esta mirada, ¿ya?
es una mirada triste. Cuando estamos ya en la comunidad y empieza a pasar el tiempo y de repente, así como que empiezan a ver cosas que no me gustan, ¿verdad? Es que aquel no me saludó cuando pasó a la par mía. Es que no me ven bien. No, hombre, que realmente este no es mi lugar. Y empiezo a negar al Señor. ¿Y por qué digo niego al Señor? Porque sabe, esto es una obra de Dios, no es una obra del hombre. Entonces cuando usted empieza a caer en eso, es lo mismo que hizo Pedro, ¿verdad? Entonces esta mirada es la mirada cuando el Señor está allá y empezamos a alejarnos y el Señor nos vuelve a ver y me dice, me vas a negar 3 veces. Él dice, no, me vas a negar 3 veces. Porque el enamoramiento de la primera mirada que Él me hizo empezó a bajar. Empiezo yo a perder el entusiasmo. Y cada vez que yo empiezo a permitir que el enemigo llegue a mi mente a señalarme todas esas cosas que yo no debo de ver, el Señor me dice, me vas a negar 3 veces. Y me mira y me dice, arrepiéntete, estás a tiempo, ¿verdad? Y empiezo a venir tarde a las asambleas. ¿Verdad? Me voy temprano. Hay alguna actividad en la comunidad y no quiero ir. Porque ya siento que todos me miran y me ven mal. Entonces Pedro empieza a perder ese entusiasmo. Y llega a ese momento en el cual, ¿verdad?, aquella reflexión que le había hecho, aquel cambio en su corazón, aquella mirada que lo eligió, se convierte en una mirada, arrepiéntete. Y así nos mira el Señor cuando nos caemos, ¿verdad?, cuando nos volvemos a levantar. El Señor siempre nos mira con amor y Él nos pide que nos arrepintamos y que volvamos nuevamente. Entonces Pedro le dice que no lo va a negar y lo hace 3 veces. ¿Cuántas veces yo he negado al Señor tomando actitudes que no son nada buenas? Mire, en nuestra familia muchas veces negamos a Dios. Imagínese usted la mirada de Cristo pidiéndole que reflexione. Hermanos, ¿ustedes recuerdan la mirada que sus esposas les hacen para que reflexionen? ¿Ah? ¿Sí? Señoras, ¿ustedes recuerdan la mirada de reflexión que hacen su esposo? ¿Sería la mirada que Jesús nos haría? No, no sería esa mirada. Y por eso muchas veces las cosas dicen, es que este no cambia, es que este no es diferente. ¿Verdad? Pero ¿cómo estoy viendo yo a mi cónyuge? Estoy viendo de veras con una mirada de arrepintámonos, volvamos a empezar de nuevo, intentémoslo. El Señor sí veía hacia Pedro y lo tenía muy presente porque Él lo había elegido, era parte de su equipo, ¿verdad? Llevar ese tipo de miradas a nuestro hogar es un compromiso que tenemos.
Pero yo les digo, hay una variedad de miradas dentro del hogar que son increíbles, ¿verdad? Yo hay veces que me sorprendo viendo a Gaby así como medio feo, ¿verdad? Y de repente me dan ganas de darme en la frente. No es así, no es así. Así te vería Cristo. Así me vería Cristo. Entonces, la segunda mirada es de ese arrepentimiento que debemos de tener. Cuando nos alejamos de nuestra comunidad, cuando dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio hemos hecho algo que no debiéramos hacer, cuando hemos gritado, ¿verdad? Cuando hemos fallado a algo que habíamos dicho. Y mire, eso le puede pasar. Le pasó a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo. ¿Cuántas veces lo he hecho yo? Cuando ahora, a la hora que empezó la tormenta, es tan fácil pensar, ay, qué rico el clima, ¿verdad? ¿Para qué voy a salir? Mejor me quedo en la casa. Y uno empieza hasta a inventarse menú, vea, unos frijolitos, platanitos. Es más, anda 3 chocolate, ¿verdad? Y empieza uno a pintar y a dibujar, ¿verdad?, algo que no es. Porque tenemos que venir, tenemos que compartir. Esa familia que ahora tenemos y que ahora podemos disfrutar es gracias al Señor, que por medio de esta obra nos hizo conocerlo. Ayer el Señor me permitía también dar un tema en Corazón de María y hablábamos del compromiso. Y yo decía, ¿quién es un servidor comprometido al 100%? Y hoy pregunto, ¿quién es un servidor comprometido al 100%? 75, 50, 25, 15, vaya 18. Mire, era increíble cuando empezábamos a hablar del compromiso, ¿verdad? ¿Qué te lleva el compromiso? ¿A dónde va tu compromiso? Ahora imagínense el compromiso de Pedro. Porque en el momento que el Señor le dijo a él, tú eres Pedro, perdón, le dice, tú eres Simón y te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Desde ese momento, Pedro sabía que había algo diferente en él. Así como ustedes saben que hay algo diferente en ustedes y que el Señor los ha elegido, pero que podemos negarlo en cualquier momento, pero que el Señor nos llama cada día y cada momento, ¿verdad?, a arrepentirnos. ¿Te caíste? Levántate. Ahí está Él, con los brazos abiertos, ¿verdad?, decidido a siempre recibirte. Entonces esta era la mirada de Él, del arrepentimiento. Entonces tenemos la mirada de la elección, ¿verdad?, donde el Señor nos elige y nos enamoramos de Él. Ahora imagínense la mirada del arrepentimiento. Imagínense al Señor diciéndole, me negarás 3 veces, pero te perdono. Me dejaste solo tanto tiempo, pero te perdono. ¿Cómo no iba a llenar esa mirada de amor a Pedro? ¿Cómo los miran sus hijos cuando ustedes los perdonan?
¿Qué mirada les hacen sus hijos? A ver, Karen, ¿cómo te miran tus hijos cuando les perdonas algo? ¿Ah? ¿Y tu mirada hacia ellos? Quisieras abrazarlos y si yo te perdono. Así es el Señor. ¿Manda? ¿Verdad? Ah, pues así es el Señor. Cuando después que lo hemos negado tantas veces, Él nos abraza, nos recibe. Entonces, llevamos dos miradas. La elección. ¿Ustedes se sienten elegidos por el Señor? ¿Se sienten perdonados por Él? Gloria a Dios. Entonces vamos a la tercera mirada. Y vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, ¿me amas? Perdón, Simón de Juan, ¿me amas más que a todos los que dice el Señor? Tú sabes, Señor, le dice él, que te quiero. Tú sabes, Señor, que te quiero. ¿Qué le preguntó el Señor? Y Pedro le responde: te quiero. Y le dice el Señor: apacienta mis corderos. Fíjese bien, el Señor le preguntó: ¿me amas? Y él le respondió: te quiero. Vuelve al Señor a decirle por segunda vez: Simón de Juan. Juan era el papá de Pedro, y en ese tiempo, ¿verdad?, siempre el nombre del hijo iba acompañado del nombre del padre. Entonces dice: ¿me amas?, le dice el Señor, y le vuelve a responder Pedro: tú sabes que te quiero. Le dice el Señor, Jesús, le dice el Señor: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? ¿Cómo le dijo la tercera vez? ¿Y cómo le había dicho las anteriores? Pedro entristeció porque le preguntara por tercera vez, y le dijo: Señor, tú sabes todo lo que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. El Señor sabía que Pedro le iba a responder de esta manera. El Señor nos conoce. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Él sabe cómo somos. No tenemos por qué escondernos de Él. Y por eso el Señor poco a poco va disminuyendo ese pedirle a Pedro. Porque sabía que Pedro tenía un límite. Así como el Señor conoce nuestro límite. Pero también sabemos que podemos dar un poco más siempre. Entonces, el Señor nos conoce, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, sabe nuestros límites, pero siempre sabe que tenemos la capacidad de dar más allá de nuestros límites. Tenemos la capacidad de dar ese 100% que muchas veces Él quiere. Lo que pasa es que muchas veces el compromiso es el que no nos gusta. ¿Verdad? El dejar cosas que la vida de un cristiano debe de dejar. O sea, ese renunciar a mí es el que muchas veces no me gusta. Renunciar a todas esas cosas que yo sé que no debo de hacer. ¿Ustedes cuál creen que sería una de las cosas que Pedro no quería dejar?
A ver. Ustedes saben que Pedro fue el que le arrancó la oreja, ¿verdad?, al soldado cuando apresaron a Cristo. ¿Cuánto nos cuesta dejar muchas veces esa agresividad, esa ira, esa violencia que muchas veces tan fácilmente reventamos? Ese famoso mecha corta, que podemos hacerlo, que debemos hacerlo cuando el Señor nos llama a comprometernos, cuando el Señor nos llama a entregarnos a Él en un servicio, cuando el Señor nos llama a llevar a nuestra familia a sus pies. Como padres, como cabezas de hogar, a los hombres nos toca apacentar nuestros corderos. ¿Y sabe quién son nuestros corderos? Nuestros hijos. Esas son nuestras ovejas. Pero muchas veces nuestros hijos nos ven reaccionar de una forma que no debemos de reaccionar. Y muchas veces los hijos son los que son increíbles para hacerte ver en las cosas que estamos fallando. Yo tengo tres hembras, gracias al Señor, 3 hijas, hembras. Y cuando yo empezaba en esto de la iglesia, que el Señor me permitió acercarme a Él, un día yo iba con mi hija. Mire, el hombre, en mi caso, voy a hablar de mí, la vista del hombre es increíble, ¿verdad? Dicen las mujeres que nosotros no podemos hacer más de 2 cosas. ¿Ustedes ya han oído eso, hermanos? ¿Sí? ¿Ah? No. A mí es que los hombres no pueden hacer más de 2 cosas. Y yo les digo, uno de hombre va manejando y la vista gira para todos lados, ¿verdad? Entonces ese día yo iba con mi hija, venía de traerla del colegio, y iba una muchacha con esas minifaldas que parecen blusas. La vista mía fue rapidísima, pero también la de mi hija. ¿Y sabe qué me dijo mi hija? Papi, la palabra de Dios dice: más te vale entrar tuerto al cielo que con los 2 ojos al infierno. Mire, los hijos son maravillosos para hacerlo ver a uno las cosas que está haciendo mal. O aquella frasecita que algún día a mí me dijeron: y así, tan enojado recibís al Señor. O otra que se me grabó aquí: no alcancé a confesarme un día, ¿verdad? Entonces me quedé sentadito, no comulgué. Y la más chiquita me dijo: apa pecadito el que has de traer, me dijo. Entonces, nuestros hijos son nuestras ovejas. Y el Señor también nos pide que lo llevemos por ese buen camino, por ese buen testimonio, por ese cambio que muchas veces no queremos realizar porque no queremos renunciar a nosotros mismos, no queremos renunciar a nuestra soberbia, a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia. Y mire, Pedro renunció a eso. Increíble. Y usted dice: pero era Pedro. Pero ¿cómo lo conoció el Señor? Y Él eligió a Pedro como nos eligió a nosotros. Nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Nos da la oportunidad de confirmar que lo amamos. ¿Y cómo podemos tener la oportunidad de confirmar que amamos al Señor? Cuando hacemos y cumplimos sus mandamientos, cuando cumplimos su voluntad.
y no la mía. Pero es que hay veces que la voluntad de Dios no es la que yo quiero, ¿verdad? No es la que a mí me gusta. Pedro cambió. Pero el Señor lo vio. Así como hoy nos llama como matrimonios a vernos de una forma diferente. ¿Usted quiere que el corazón de su esposo se transforme? ¿Usted quiere que el corazón de su esposa se transforme? Ya no le tuerza los ojos para que le haga caso. ¿Ah? Ya no lo quiera fulminar con un rayo, porque no hizo o ella no hizo lo que usted quería. El Señor logró cambiar el corazón de Pedro. ¿Cree usted que el Señor pueda cambiar su corazón? Claro que sí puede. Pero ¿sabe qué fue lo diferente con Pedro? Que Pedro abrió el corazón. Muchas veces nuestro corazón está tan duro, está tan lleno de esa soberbia, de esa prepotencia, de esa vanidad, que no permitimos que las miradas de Jesús nos abran. No permitimos que la mirada que el Señor nos hizo cuando nos eligió para ser parte de una comunidad, cuando el Señor nos da la oportunidad de vernos con esa mirada, donde nos da la oportunidad de arrepentirnos de hacer lo que hicimos, donde nos da la oportunidad de regresar a Él y confirmar ese amor que nosotros le tenemos. Es la diferencia con Pedro. ¿Verdad? Pero él también era humano, igual que nosotros. Igual que nosotros, él tuvo su oportunidad, pero yo la aprovecho. ¿O quiero aprovecharla? El compromiso es grande, hermanos. Allá afuera se necesita mucho amor, se necesita mucha misericordia, se necesita ver con alegría, como dice el papá. Se necesita ver con misericordia, como dice el papá. Se necesita ver confirmando que somos hijos de Dios y que podemos perdonar y que podemos ser perdonados. ¿Pero estamos dispuestos a eso? ¿Ustedes quieren que su corazón hoy sea transformado? ¿Sí? ¿Quieren sentir así como sintieron en su momento al Señor eligiéndolo? Eso lo podemos tener todos los días. Todos los días. Yo les voy a recomendar que lean a Daniel. ¿Verdad? Es maravillosa la historia de Daniel. Un hombre muy bendecido financieramente por Dios, pero con muchas pruebas, no financieras, ¿verdad? Pero sí pruebas hacia su fe. Tanto fue en una que a él le dicen que si él sigue orando, el rey Darío, que estaba para ese tiempo, hace una ley, ¿verdad?, que a todo el que se le sorprenda orando y pidiendo a otro Dios, ¿verdad?, o a otra persona que no sea Darío, por sus necesidades, será tirado al pozo de los leones. ¿Y sabe cuántas veces oraba él al día? 3 veces. En la mañana, en la mediodía, en la noche.
¿Cuántas veces al día oro yo? ¿Cuántas veces al día? ¿Y sabe qué es la oración? Es la oportunidad de poder ver a los ojos al Señor y abrir mi corazón. El Señor quiere transformar nuestro corazón y Él puede hacerlo, pero es muy respetuoso de nuestra decisión. Y si yo quiero seguir gritando, si yo quiero seguir siendo como soy, así voy a hacer. Pero si yo decido cambiar, el Espíritu Santo actúa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a pedirle a nuestros hermanos de alabanza que me acompañen con una alabanza. ¿Se aprendieron las miradas? A ver, la primera era... Todos nos sentimos elegidos por el Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. La segunda era... Y el arrepentimiento me lleva al perdón. Y la tercera era... A ver... La confirmación de mi amor hacia el Señor, ¿verdad? Donde Él me acepta como soy, pero yo confirmo que lo amo, haciendo esa misión que Él me dio, aceptando esa vocación que me dio a recibir el sacramento del matrimonio, a ser un hombre nuevo, a ser una mujer nueva, a llevar a mi familia a los pies del Señor. Pedro recibió las 3 miradas, fue elegido, tuvo la oportunidad de ser perdonado por su arrepentimiento y confirmó el amor del Señor, aceptando la misión que Él le había dado, aceptando la vocación a la cual fue Él llamado. Vamos a cerrar nuestros ojos y el que se pueda, la alabanza, cántela. Pídale al Señor que transforme su corazón a través de esas 3 miradas que Él le hizo a Pedro. Miradas que lo llevaron a convertirse en el primer papa de nuestra iglesia. Dame un nuevo corazón, Señor. Cierre sus ojos. Un corazón Cántele al Señor. Usted sabe lo que Él necesita transformar. para servirle. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón que sepa amarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. A partir de hoy, Señor, todas las mañanas, Como el cristal, recordaré, Padre, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.
recordaré esas 3 miradas que tú le hiciste a Pedro. Recordaré, Señor, que fui elegido por ti. Recordaré, Señor, que puedo caerme, que puedo fallar, pero que puedo arrepentirme y que tú me perdonarás, Señor, y que yo llevaré ese perdón también a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, porque yo debo también perdonar 70 veces 7. Y quiero, Señor, también recordar esa hermosa mirada que tú le hiciste a Pedro, donde él confirmó su amor por ti. Y yo quiero confirmar, Señor, que te amo, que necesito que cambies mi vida, Señor, que acepto el compromiso que tú has puesto en mis manos de llevar esa palabra, ese amor y esa misericordia que tú das y diste a Pedro, me lo diste a mí, Señor. Llevarla a ese mundo que tanto lo necesita. Ese es el compromiso que tú has puesto en nuestras manos. Pero para eso necesito un corazón limpio, un corazón que haya cambiado, un corazón libre de dolor, de resentimiento, de rencor, de vanidad, de prepotencia. Pero tú lo harás, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.